En este ejemplo, se nos pide resolver la ecuación 4 y más 2 iguales 18 usando el proceso de construcción y deconstrucción. Esto también puede ser referido como la historia de la variable, o la historia del proceso X. El primer paso es escribir los pasos en la construcción de la ecuación, y luego queremos deshacer la construcción de la ecuación. Para resolver la variable, que enumeraremos aquí, la historia de la deconstrucción nos da los pasos para resolver la ecuación, que luego haremos en esta tercera columna. Entonces, para comenzar, escribimos la historia de la construcción y siempre comenzamos con la variable, que es y. Ahora mirando la ecuación, porque tenemos 4 y más 2 aquí, note primero, y se multiplica por 4, entonces el primer paso. Multiplicamos por 4 en la construcción de la ecuación. Entonces, si multiplicamos y por 4, eso es realmente y multiplicado por 4, pero debido a la propiedad conmutativa de la multiplicación, es igual a 4 veces y, o solo 4y. Entonces, el primer paso nos da la expresión 4y, y luego, como tenemos el más 2 aquí, agregamos 2 a este producto, por lo que el paso 2 es agregar 2. Si agregamos 2 a este producto, tenemos la expresión 4 y más 2, y como tenemos igual a 18, el resultado es 18. Lo que nos da la ecuación 4 y más 2 iguales 18. Y nuevamente, nuestro objetivo aquí es resolver la ecuación, lo que significa, encontrar el valor de y que satisfaga esta ecuación. Para resolver y, necesitamos deconstruir esta ecuación. Para hacer esto, vamos a deshacer los pasos del proceso de construcción. Para deshacer el proceso de construcción, revertimos el orden y deshacemos las operaciones de estos dos pasos. Entonces, el primer paso será deshacer la suma de 2. La operación opuesta de sumar 2 es restar 2. Entonces, el primer paso de la historia de deconstrucción, o proceso, es restar 2. El segundo paso de la historia de deconstrucción es deshacer o realizar la operación opuesta de multiplicar por 4, lo que significa que el segundo paso de la historia de deconstrucción se divide por 4. Ahora realizaremos estas dos operaciones en ambos lados de la ecuación dada, para resolver la ecuación. Entonces, comenzando con 4 y más 2, es igual a 18. Primero restamos 2 a ambos lados de la ecuación. Recuerde, aprendimos antes, siempre que realicemos la misma operación en ambos lados de la ecuación, el resultado es una ecuación equivalente. Entonces, en el lado izquierdo de la ecuación tenemos más 2 menos 2, que se simplifica a 0, el lado izquierdo se simplifica a 4 y, tenemos 4 y es igual, 18 menos 2 es igual a 16. El segundo paso de la historia de la deconstrucción, o proceso de deconstrucción, se divide entre 4. Ahora dividimos ambos lados por 4. A la izquierda, 4 dividido por 4 se simplifica a 1. Una vez y es y, a la derecha, 16 dividido entre 4 es igual a 4. Y es igual a 4 es la solución a la ecuación. Sigamos adelante y verifiquemos esto sustituyendo 4 por y en la ecuación original, y asegúrese de que satisfaga la ecuación. Entonces, si sustituimos 4 por y en la ecuación, tenemos 4 por 4 más 2 iguales 18. Simplificando el lado izquierdo de la ecuación, 4 por 4 es igual a 16. Y 16 más 2 es igual a 18. 18 es igual a 18 es cierto, lo que verifica que nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.